Vamos a transmitir hoy un programa sobre el tema de la reelección presidencial, porque es un tema que vuelve a la palestra de la discusión en virtud de que la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa preparó un dictamen sobre el tema, y sobre este tema, que tiene que ver con el artículo 121 de la Constitución Política, dice que debe interpretarse que el sentido del concepto emitido por la Constitución invoca necesariamente una votación. Entonces esto vuelve a tensar el ambiente, ¿verdad? Y vuelve a despertar, digamos, el interés ciudadano de todas estas trabas, llamémoslo así, legislativas, que empieza a poner la Oficina de Servicios Técnicos, ¿verdad? Y eso hay que entenderlo. La Oficina de Servicios Técnicos es una oficina que ha estado históricamente en manos del Partido Liberación Nacional, y pues era algo que no nos sorprende en este momento. Sin embargo, vamos a hacer una revisión con José Rigoberto Mora, abogado, quien nos va vamos a ver el concepto. Vamos a volver a la Constitución Política, vamos a revisar algunos nuevos casos que nos hemos revisado, digamos, de acciones, y vamos a ver sobre todo el último caso, el de Laura Chinchilla, que siendo vicepresidenta tuvo que renunciar para ser candidata a la presidencia en el 2010. Vamos entonces a darle la palabra a Rigoberto. ¿Cómo está, don Guillermo? Qué gusto de verlo. Muy bien, muy bien. Mucho gusto. ¿Todo en orden? Un saludo para todos, ¿verdad? Qué alegría que están con nosotros, ¿verdad? En este bello día. Sí. Un día muy soleado, ya es verano, ¿verdad? Gracias a Dios. Calentó un poco. Pero igual que está caliente el ambiente, la política está más La caliente. política está que arde. Inclusive, yo te le decía a don Guillermo, fuera de cámaras, que yo recordaba las palabras de don Juan Diego Castro, ilustre abogado, el cual, si nos ve, le mandamos un saludo, ¿verdad? Un saludo, claro. Un saludo respetuoso y cariñoso para don Juan Diego Castro. Decía don Guillermo que nunca habíamos visto una campaña tan ardiente como la de ahora, con ataques, buscando de las maneras más sucias y más duras de sacar políticamente, de no permitir la reelección del presidente Rodrigo Chávez. Y toda esta cuestión del dictamen está enfocado en eso, pero la Comisión Legislativa, querido costarricense, olvida precedentes, don Guillermo. Existen precedentes, y aquí yo los tengo. ¿Existen precedentes de qué? Bueno, yo me voy a remontar al año 2003, cuando dos abogados, don Guillermo, presentaron la acción de anticonstitucionalidad y haciendo memoria para pretender la reelección de Óscar Arias Sánchez. Y en aquel entonces, Sala Constitucional, la Comisión Legislativa que analizó aquel caso, en aquel entonces costarricense, dijo cosas muy interesantes. Y hoy la Comisión dice otras cosas. Entonces, no es correcto la interpretación, para mí, que la Sala Constitucional da, don Guillermo. Entonces, por ejemplo, no recuerdan y no evocan el artículo 23 y 24 de la Convención de Derechos de la Corte. Entonces, ¿a qué me refiero yo? En aquel entonces existía un dictamen que decía que todos los costarricenses no nos pueden interponer, votar de manera libre por quien yo considere importante. Es decir, estamos suprimiendo un derecho de todos los costarricenses por quien yo desee. Es que aquí lo importante es miedo
a que el presidente pueda ser reelegido, ¿verdad? A mí, yo lo que creo es lo siguiente, y aquí yo voy a remitir a la sentencia, Sí, claro. porque para mí esto es increíble. Vean, en aquel 2003, dos abogados fueron don Edgardo Picado Araya y Méndez Zamora Jorge, presentaron esta acción de anticonstitucionalidad, y en aquel entonces a don Oscar le dijeron: usted sí puede ir a la reelección, estamos de acuerdo. El primer periodo de don Oscar, 86 al 90, y don Oscar vuelve del 2006 al 2010. Para mí, se utilizan en aquel entonces se analizaron otros criterios, y ahora se analizan otros. Entonces, estamos hablando de la misma sala constitucional. Inclusive en el dictamen, que es enorme, el dictamen son 40 páginas de aquel entonces, se habla de toda la teoría jurídica, que es súper rica, costarricense. ¿En qué sentido súper rica? Habla claramente del por qué interviene sala constitucional en aquel entonces. Porque hay que recordar, en 69 fue reformada la Constitución. ¿En qué sentido? De que no se permitía la reelección en periodos consecutivos. Pero es que, a ver, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, don Guillermo, en Costa Rica, está aquí en San Pedro, nos habla en el artículo 23 y 24 de que nosotros no podemos reprimir ese derecho de usted, costarricense, de usted que nos ve, de decir si vota otra vez por el mismo candidato. Es que yo voy más allá de que si es Rodrigo Chávez, es que también están implicados, digamos, la reelección de diputados. Si un diputado es bueno, si un presidente, ¿por qué no volver a votar por él? O voy más allá, costarricense. Si usted considera que el candidato es bueno, o el presidente fue bueno, o el ministro fue bueno, ¿por qué no volver a votar por él? Es que nos están reprimiendo el derecho y nos quieren imponer. Es que, oiga, qué delicado, Guillermo y costarricenses. Nos quieren imponer que usted tenga que ir a ver una fórmula de votación que es la que ellos desean, que usted no sea reprimirle su derecho a votar libremente. Es que cuando uno lee cursos del año 2003 que le dieron la razón en el por tanto a los dos señores abogados, le dijeron: vea, ustedes tienen razón, y a partir de esta base el expresidente don Oscar Arias Sánchez buscó la reelección, don Guillermo. ¿Qué es lo que busco yo? Aquí el criterio no es uniforme. Ha faltado uniformidad en el criterio. Ha faltado ser más parciales, tener imparcialidad, perdón, a la hora de analizar este asunto. ¿Por qué? Porque están reprimiendo nuestro derecho a votar, no viendo como una ocasión que debemos de impedir, esa es la palabra, la reelección del presidente, porque tiene clamor popular. Las encuestas, no estamos hablando de una o dos, estamos hablando de 4 o 5 encuestas han dicho que la curva es ascendente del reconocimiento del trabajo del presidente. Y una cosa más, están reconociendo que el presidente es objeto de ataques políticos, y eso no debe de ser. Lo hablamos la semana pasada, cuando el presidente fue mal recibido, porque eso hay que decirlo, don Guillermo. El presidente fue muy mal recibido en la Asamblea Legislativa por el señor presidente de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias Sánchez. Y además, ni siquiera se le dio la oportunidad de hablar sobre estos asuntos frente a los diputados. Tuvo que ser doña Pilar Cisneros que hablara. Ahora bien, insisten en que el presidente no se puede reelegir, pero es que es una cuestión de interpretación, don Guillermo. Es una cuestión de derechos fundamentales también. ¿Quién está pensando en el costarricense? No se está analizando desde la perspectiva, don Guillermo,
de usted como ciudadano, don Guillermo, y costarricenses que nos ven, es que nosotros tenemos derecho de votar de manera libre, es un derecho fundamental, y no podemos permitir que se nos reprima ese derecho. Es que para eso está la magistratura constitucional, para defender esos derechos básicos. Y entonces ahora sí dicen, bueno, pero ¿cuál es el dictamen de la Asamblea Legislativa? Yo podría leerles aquí, en esa sentencia de aquel entonces, que más bien la Sala Constitucional reafirma la idea